Bueno, retomemos entonces del disparador de cuando empieza la historia argentina, que ya se los colgué en un PDF, que es una especie de clase desgrabada con algunos agregados, sobre todo del libro de Marcelo de la independencia, el hecho maldito del país colonial, pero es fundamentalmente nuestra primer clase desgrabada en la parte del disparador de cuando empieza la historia argentina. ¿Para qué lo hacemos? Para poder posicionarnos nosotros sobre hechos que consideramos hitos que consideramos importantes previo al siglo XX y para que puedan llegar en un marco, eh, pero que entonces no podemos hablar de la historia argentina, de la disputa por el sentido de lo argentino, así como del resto de las patrias chicas, parafraseando a Jaureche, sino es después de 1826, que algunos pusieron 1826 como el intento de Rivadavia por imponer una constitución unitaria, que eso en realidad chocó con la constitución real, o sea, las fuerzas de poder reales del país, eh, que era claramente federal, por eso tampoco pudo imponer ese pacto unitario, no les dio la correlación de fuerza para imponer ese pacto unitario, pero lo cierto es que no es casual que en 1826 Rivadavia fue uno de los que conspiró fuertemente contra el Congreso Anfictiónico de Panamá, junto con la acción fragmentadora de las distintas oligarquías o élites nativas de los distintos lugares de la región, no digo países porque todavía no son países, pero que están consolidando sus estados a partir de la disgregación americana. Y acá me gustaría citar una frase de Carpani que está en la ficha de cátedra que lo describe magistralmente y dice así: en lugar del Estado Nacional latinoamericano, con un mercado interno poderoso y unificado, el imperialismo y las burguesías nativas dependientes, nosotros, paréntesis, más que burguesías, preferimos hablar de oligarquías o elites, porque acá no había una burguesía industrial en los mismos términos que en Europa, pero eso lo vamos a ver en otras unidades. Entonces, el imperialismo y las oligarquías nativas dependientes, Rivadavia en el Río de la Plata, fuertemente, repito, rompieron la antigua unidad colonial, parcelando a Iberoamérica en 20 mercados raquíticos aislados entre sí y directamente subordinados cada uno de ellos al mercado internacional controlado por las potencias imperialistas. De alguna manera solo podemos hablar de las historias de las distintas patrias chicas para contraponerlo con la patria grande y ese proyecto de unidad continental que fracasó en 1826, que fue el último intento fracasado de Bolívar, y después parte al exilio también, muy enfermo y muere en el camino, pero solamente podemos hablar de la disputa por la nacionalidad argentina a partir de ahí. Porque si había una nacionalidad anterior a ella, un sentimiento nacional, era el sentimiento nacional americano, que fue por lo que pelearon los ejércitos libertadores, ¿no? No peleaban por las disputas de las distintas patrias chicas, sino con una estrategia de pinzas desde el norte Bolívar y desde el sur San Martín, con un proyecto de unificación continental, ¿sí? Entonces, como bien describe Carpani, cada uno de esos mercados aislados entre sí, de estas patrias chicas en consolidación, se van a insertar al mercado mundial, es decir, a la división internacional del trabajo, como el único rol que esa división internacional del trabajo tributaria del imperialismo inglés nos dejaba. Parafraseando a Canning, que era un ministro inglés, justamente Inglaterra dice será el taller del mundo y Sudamérica su granja. Entonces, cada uno de los países de la región se insertaba subordinado a ese mercado internacional solo como productor de materias primas, de la materia prima en la que fueran fuertes. En Chile será el cobre, en Argentina será el agro, digamos. Eh, entonces, insertados así, solo como economías primarizadas, que además, esto hay que planteárselo, la complementariedad, la supuesta complementariedad de las economías, en realidad no fueron complementarias. Los aparatos productivos se construyeron así para que sean complementarias. Es decir, el capital inglés
como inversión para el supuesto desarrollo de los aparatos productivos, en realidad se concentró en las áreas extractivas de la economía, ¿no? En las áreas en las que se desarrollaba la forma de extraer las materias primas para depositarlas al mercado internacional. De esta manera, en particular Argentina, también los otros países de la región, pero en particular Argentina se insertaba a ese sistema mundial imperialista como productor de materia prima, como importador de manufactura, o sea, de mayor valor agregado. Con lo cual, lo que la oligarquía, valor agregado inglés, ¿no? Con lo cual, lo que la oligarquía llamó pomposamente como el granero del mundo, en realidad era una de las tantas dependencias de servicios de Gran Bretaña, que era dueño casi bajo sus zonas de influencia o bajo sus colonias formales, también a punta de pistola, era prácticamente dueño del mundo entero. Este es el sistema mundial en el que se inserta el Estado moderno argentino. Entonces, para insertarlo en ese mercado mundial, hubo que modificar la estructura productiva, modificar el territorio o consolidar el elemento territorio, modificar la población y consolidar el elemento poder, que ahora lo vamos a ver bien. Pero antes de ver eso, me gustaría también citar a un economista liberal clásico inglés que describe también de un modo magistral cómo era ese mundo de ese sistema mundial en la etapa imperialista con predominio británico. Ya lo voy a encontrar. Acá dice, se llama William Gibbons. Dice, fíjense cómo estaba construida la División Internacional del Trabajo. Las planicies de América del Norte y Rusia son nuestros trigales. Canadá y el Báltico, nuestros bosques madereros. Australia, nuestros rebaños de ovejas. Y las praderas de Argentina y el occidente de América del Norte, nuestros rodeos de ganado. Perú nos envía la plata. Y oro de Sudáfrica y Australia fluye en Londres. Los hindúes y los chinos producen trigo para nosotros, y el azúcar, el café y las especias provienen de las Indias occidentales y orientales. España y Portugal son nuestras bodegas, y el Mediterráneo nuestros frutales, y nuestras plantaciones de algodón, que antes estaban en el sur de los Estados Unidos, ahora están diseminadas en todas las tierras tropicales del globo. De alguna manera, William Gibbons, que es citado por Aldo Ferrer, describe un poco cómo era este sistema mundial y cómo, Inglaterra como vanguardia de la industrialización integró al resto de los países a ese mercado internacional en relación de subordinación o en relación de dependencia. Por eso nosotros, en lugar de decir granero del mundo, decimos que éramos un mero apéndice agrario.